El pasado 25 de octubre se convocó a la ciudadanía a manifestarse en las urnas sobre la posibilidad de aprobar o rechazar una nueva constitución política para el país y a señalar el órgano que debe elaborarla en caso de que ganara la opción apruebo, en lo que fue, en parte, una salida política a la grave crisis social que estalló en octubre del año pasado y que dejó múltiples protestas ciudadanas con un saldo lamentable de muertos y heridos. Es así como luego de transcurrido un año del llamado estallido social, un 78% de las personas que votaron en este plebiscito nacional 2020 se manifestó a favor de redactar una nueva constitución política, eligiendo, casi con igual porcentaje, a la Convención Constitucional como el órgano encargado de escribir esta nueva Carta Fundamental. ¿Qué nos dejó este histórico hito electoral y cuál es la ruta que seguirá el proceso constituyente? Soy Víctor Rojas Albrecht, periodista de la Universidad Autónoma de Chile, y estas son las preguntas que responderemos en este Conexión Autónoma. Más de 7,5 millones de chilenos y chilenas concurrieron a las urnas para aprobar o rechazar la redacción de una nueva constitución política y elegir el órgano encargado de su elaboración. En un hito que los analistas han considerado histórico tanto por su origen como por la posibilidad de reemplazar la Constitución de 1980, iniciando de esta manera una ruta que culminará en el año 2022. Sobre este tema conversamos con el abogado, magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, Alejandro Cárcamo Riquetti. Alejandro, en términos generales, ¿qué se acaba de jugar el país con la realización de este plebiscito? Fuera de implicar un acto político electoral inédito en la historia republicana nacional, implica la adopción de una definición quizás de las más trascendentales que se han adoptado por lo menos desde el plebiscito del año 89 a la fecha, ya que en definitiva la definición adoptada el día domingo en el reciente plebiscito implicó la manifestación de la voluntad ciudadana en cuanto a contar con un nuevo texto constitucional que regirá los destinos del país durante las próximas décadas. La importancia de un texto constitucional es evidente desde el momento en que a partir de él se organiza el Estado, se estructura el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico, se determinan las atribuciones de los diversos poderes públicos y conjuntamente con ello, muy importante, es el que se reconoce y garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. El resultado de este plebiscito fue 78,27% a favor de la opción aprueba una nueva constitución y 78,99% a favor de la Convención Constitucional como el órgano que la redactará. ¿Qué lectura podemos hacer de estas cifras? Las conclusiones que pueden desprenderse de los resultados del plebiscito del reciente día domingo, creo yo que son básicamente dos. Por un lado, una abrumadora mayoría se pronunció en orden a el deseo de contar con un nuevo texto constitucional gestado a través de un proceso constituyente que me parece también resulta ser inédito, por un lado, y por el otro, el hecho de que ganara la opción de convención constitucional, de que se impusiera esta opción por sobre, ¿verdad?, la convención mixta, me parece a mí refleja el interés de la ciudadanía en cuanto a una mayor participación ciudadana en el proceso de elaboración de este nuevo texto constitucional. Ahora, claramente ello conllevará importantes desafíos, porque al ser una mayoría bastante rotunda, ¿verdad?, la que se pronunció por la opción apruebo y por la opción convención constitucional, ello demuestra en realidad una voluntad en orden a contar con un nuevo texto constitucional, pero queda ahora, ¿verdad?, lo que viene lo inmediato, queda por definir cuál es ese nuevo texto constitucional. Y ese es un consenso que deberá alcanzarse en el seno de esta convención constitucional a partir de los convencionales constituyentes que resulten elegidos en el mes de abril del año 2021. Es decir, aún no sabemos si es que ese aproximadamente 80%, ¿verdad?, del electorado que se pronunció por la opción apruebo, si es que ese electorado en su totalidad concibe
un mismo texto constitucional bajo un mismo modelo, por ejemplo, político, económico, social, o si es que existen quizás diferencias sustantivas dentro de ese porcentaje que se pronunció finalmente por la opción ganadora. El triunfo del apruebo y la Convención Constitucional tiene varias etapas para llegar a la aprobación final de esta nueva constitución política. ¿Cuál es la ruta que seguirá este proceso constituyente y cómo ese camino responderá a las expectativas de participación que tiene la ciudadanía? Debe procederse a la elección de los convencionales constituyentes. Esta convención constitucional va a estar integrada en un 100% por personas electas precisamente para esa finalidad. Esa elección va a llevarse a cabo en el mes de abril del año 2021 y luego de producida esa elección deberá instalarse la convención constitucional que deberá comenzar entonces a trabajar en la redacción de este nuevo texto constitucional. Ahora bien, el plazo fijado para ello es un plazo de 9 meses, sin perjuicio de lo cual puede ser prorrogado por 3 meses adicionales. Es decir, al cabo, ¿verdad?, del plazo inicial de 9 meses o en su caso de 12 meses considerando la prórroga, este nuevo texto que sea propuesto por la Convención Constitucional deberá ser plebiscitado, donde nuevamente la ciudadanía tendrá que pronunciarse por la aprobación o en su caso por el rechazo de esta propuesta, ¿verdad?, de texto constitucional que surgirá desde la convención. Lógicamente, el resultado de ese plebiscito que ha sido denominado como el plebiscito de salida será tremendamente relevante, porque en definitiva de ello dependerá el que entre en vigencia un nuevo texto constitucional quedando derogada la constitución actual o que en definitiva, ¿verdad?, mantenga vigencia la constitución que actualmente nos rige. En cuanto a la expectativa de participación que tiene la ciudadanía, la verdad es que esa participación va a quedar reflejada fundamentalmente a partir de la elección de los convencionales constituyentes que se haga en abril del próximo año. Finalmente, estos convencionales constituyentes serán elegidos conforme al mismo régimen jurídico electoral por el cual se eligen los diputados, es decir, un sistema proporcional donde una de las críticas que se le ha formulado es que la influencia de los partidos políticos en la presentación de candidaturas será bastante relevante en comparación, por ejemplo, a la de los independientes. Hay que ver, por cierto, si de aquí a esa fecha se genera algún tipo de modificación o reforma que facilite la participación de candidatos independientes. Pero, en definitiva, creo yo que la participación ciudadana en el proceso de elaboración de esta nueva constitución va a estar dada esencialmente por la elección de los convencionales constituyentes. Se espera que la Constitución defina en términos generales el tipo de sociedad en que queremos vivir, las libertades y derechos que ejerceremos, los deberes que cumpliremos y el tipo de régimen político en el que desarrollaremos nuestra vida. Considerando ello, ¿cuál es a su juicio el tipo de constitución que debiera redactarse y cuáles son los temas más importantes que debieran estar presentes en esta Carta Magna? En términos muy generales, desde el punto de vista de la clasificación de las constituciones nos encontramos con constituciones maximalistas o minimalistas desde el punto de vista de su extensión. La verdad es que el quórum que se exige para adoptar acuerdos al interior de la convención constitucional es de los 2/3 de los miembros que la integren. Por lo tanto, estamos hablando de un quórum bastante elevado que en definitiva requerirá altos grados de consenso para determinar aquellos aspectos que van a quedar regulados a nivel constitucional. Me parece que en esa dimensión resulta ser altamente probable el hecho de que nos encontremos más bien frente a una propuesta de texto constitucional minimalista, es decir, con un contenido mínimo, donde todo aquello no regulado en la Constitución va a quedar entregado entonces a la regulación por vía legal, por parte del legislador. Ahora,
¿Cuáles son los temas más importantes que debieran estar presentes en una constitución política de la República? En términos generales, nuevamente es el contenido propio de una constitución. Es decir, por un lado, la organización, la estructura de los poderes públicos, así como sus principales funciones y atribuciones. Y por el otro, muy importante también, son los derechos individuales, es decir, los derechos fundamentales que la Constitución debe reconocer y asegurar a todas las personas. Ahora, ¿con qué nivel de profundidad, con qué nivel de extensión pueden quedar estas temáticas orgánicas y dogmáticas reguladas en la Constitución? Justamente, creo yo, va a responder al nivel de consensos o de acuerdos que puedan alcanzarse al interior de la Convención Constitucional. Una de las expectativas más importantes que tiene la ciudadanía de cara a esta nueva Constitución es el reconocimiento y aseguramiento de los llamados derechos sociales. ¿Cuál es la diferencia que debe existir entre esta nueva Carta Fundamental respecto de la de 1980 en cuanto a este tema? Desde el punto de vista de las diferencias en cuanto al reconocimiento y aseguramiento de los derechos sociales, que efectivamente parece ser una expectativa tremendamente alta de la sociedad chilena al respecto, cabe señalar que me parece que aquí hay que morigerar también las expectativas. ¿Por qué? Porque el reconocimiento de largos catálogos de derechos sociales a nivel constitucional no necesariamente implica el que estos derechos puedan ser efectivamente satisfechos por el Estado. Pensemos en el derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a pensiones dignas, derecho a una vivienda digna. Son todos derechos que implican un desembolso de recursos económicos y por lo tanto, frente a necesidades múltiples, los recursos siempre van a ser escasos. Y desde esa perspectiva, entonces, creo yo que va a haber que priorizar respecto de ciertos derechos sociales en comparación a otros. En definitiva, reitero, nada se logra estableciendo largos catálogos de derechos a nivel constitucional, pero que en definitiva, en términos prácticos, no existan los medios ni las condiciones para que efectivamente esos derechos puedan ser ejercidos o satisfechos por el Estado respecto, ¿verdad?, de las personas. El proceso constituyente que se ha iniciado con el Plebiscito Nacional 2020 como primer hito demanda espacios de diálogo, reflexión y formación en temáticas relacionadas, con el objetivo de que la población pueda ejercer su participación de la manera más informada. En ese sentido, ¿cómo la Universidad Autónoma ha contribuido en este proceso de difusión de este nuevo camino que ha iniciado Chile? La Universidad Autónoma, frente al desafío que representaba, ¿verdad?, el acto plebiscitario vivido el domingo recién pasado, y que no es ni más ni menos que una primera etapa, ¿verdad?, un largo proceso que continuará durante los próximos meses, ha adoptado diversos tipos de medidas tendientes a participar, influir y difundir lo que es este proceso constituyente, abriendo espacios de reflexión y diálogo, por ejemplo. Desde esta perspectiva cabe destacar diversas conferencias y actividades académicas en las cuales tanto académicos de la Universidad Autónoma de Chile como también de numerosas otras universidades han podido exponer, presentando sus puntos de vista y finalmente potenciando o fomentando la reflexión respecto de las temáticas que deberán ser discutidas y debatidas ahora en esta convención constitucional. Desde esa perspectiva creo que ha existido una contribución notable de la universidad y que ha contribuido, sin lugar a dudas, tanto con sus propios académicos como con académicos de otras universidades a difundir las principales temáticas o quizás los nudos más críticos, más conflictivos, ¿verdad?, de este proceso al que nos debemos enfrentar.
El proceso iniciado en el país deberá entregarnos en 2 años más una nueva constitución política. Se trata de un camino inédito hacia una nueva carta fundamental porque por primera vez en nuestro país este documento será redactado por una asamblea completamente elegida y además con una característica única en el mundo porque será elaborada en forma paritaria. La responsabilidad de este cuerpo es responder lo más certeramente posible a las expectativas de mayor igualdad y aseguramiento de derechos básicos, base del reclamo popular por el cual se llegó a concretar esta ruta. Por eso, el llamado es a la participación responsable en este proceso, ya que nadie se puede restar en la construcción de un mejor país. Soy Víctor Rojas Albrecht y esto fue Conexión Autónoma.